Polinarrativa. Lugar de grandes historias. Lugar de grandes historias, grandes historias. Clásicos de la literatura universal, polinarrativa. Y relatos de la comunidad UPEGO. Polinarrativa. Primero tenemos cosas que aclarar. El disfraz es por afinación, o sea, es por afinidad, no es por convicción, se los aseguro. Por compromiso, para que me entiendan. Ahorita al final hago cosas. Bueno, para empezar, para continuar la conferencia les quiero platicar un poco de nuestro siguiente invitado, que como muchos habrán escuchado hablar, el profe Borja ya nos había platicado de él, era un exalumno suyo, pero de la otra universidad. Entonces, supongo que ya debe saber más o menos por lo que estamos pasando. Entonces, su nombre es Jorge Robles. Nació en Gómez Palacio, Durango, en el año de 1983. Es licenciado en diseño gráfico, ilustrador y escritor de novelas. Egresó de la Universidad Autónoma del Noreste en el año 2006. Durante la universidad, publicó activamente un cómic independiente de superhéroes locales. En el 2008, publicó junto a Ganem Producciones el cómic ALG, sobre el equipo de básquetbol regional Los Algodoneros. Es escritor e ilustrador del cómic canadiense 2010, publicado desde 2009 hasta el 2016, bajo el sello editorial de Estudio Comics. Fanático de la literatura de terror, seguidor de Stephen King y H.P. Lovecraft, fan del género mexicano, bajo la manga de autores como Francisco Hagenberg, Martín Solares e Hilario Peña. Ha participado en varios concursos de literatura nacionales, colabora activamente para la revista virtual de ciencia ficción y terror El Ojo de U, así como para la revista política Red es Poder, con cuentos cortos y crítica de películas, series y libros. Participante en la revista de literatura Estepa de Nazas, publicada por el Teatro Isauro Martínez, y ganador del premio Ictelios 2017 con el cuento El Solar, y escritor de la novela de terror El Llamado, publicada en formato físico y electrónico disponible por Amazon. Por favor, démosle un fuerte aplauso y una calurosa bienvenida a George Robles. Hola, buenos días. Hola. Les voy a contar algo rápido. Antes de llegar acá, entré al baño porque venía muy nervioso. Sigo nervioso. Hace mucho que no hablo frente a mucha gente. Somos yo, el teclado y la pared. Y un gato. Llego al baño, me lavo las manos, me lavé la cara. Y estaba pensando en por qué acepté la invitación de venir a charlar de algo que hago todos los días, pero que es muy difícil para mí expresarlo. Hasta ahí todo bien. Me estaba jugando la cara con esos trapitos de papel cuando vi en la esquina del lavabo una pequeña cosita en un rincón.
de color rosado, transparente, viscoso. Entonces dije, alguien tiró un papel. ¿Quién se le ocurre tirar un papel en el baño? Vaya, ahí viene esa parte. Me acerqué y no era un papel. Era una pequeña larva que estaba respirando. Un capullo. Me acerqué más y noté que tenía textura babosa, con venitas y unos puntitos pequeños alrededor del cuerpo. Saqué mi pluma, traigo aquí. Tenía muchas ganas de picar ese. Voy a aplastar y a ver qué tiene, que no se mueve. Me acerqué y empezó a palpitar más rápido. Carajo. Entonces, instintivamente empecé a acercarme todavía más. Es como esas películas de terror que te dicen, ahí está la vecina, por favor no vayas para allá, la salida está de este lado. Sí, o que me voy por acá. Iba a picar la larva cuando entró otro alumno. Y me... ok. Se me fue el asunto, entré al baño rápido, salí, me lavé todas las manos, y ahora vi que el alumno estaba intentando picar esa larva. Dije, tú, no hagas eso. ¿Por qué no? Dije, ok. Ahora no. Salgo del baño y recuerdo, ay, dejé el celular adentro. Cuando entro, veo al estudiante en un rincón de la pared, a 1 metro hacia arriba, y la larva ya era una larva pequeña, era del tamaño de un perro, abrazando al muchacho, pegado a la pared, encajándole unos colmillitos que le salían de todos lados. Los puntitos se habían convertido en unas pequeñas luces que estaban creciendo a los costados. Lo único que le dije fue, te dije que no picaras esa cosa. Agarré mi celular y salí de ahí. ¡Feliz Halloween! Como ya les dijeron, mi nombre es Jorge Robles, soy escritor, diseñador gráfico e ilustrador. Y hay unos cuantos proyectillos en mi haber, entre cómics regionales, cómics para Canadá, y hay uno que otro para Red. Y vine a hablarles del tema de ficción y ciencia ficción. Bueno, la ficción, como todo el mundo sabe, es esa pizquita de mentiritas que le ponemos a las historias, ¿verdad? Usualmente agarramos algo real, como por ejemplo una universidad, alumnos, clases, y le metemos nuestras pizquitas de ficción, nuestras mentirillas ahí para hacer una historia. Sí, los monos son míos, disculpen. Bueno, la ficción se usa en literatura, en narración cinematográfica, cuentos, en la vida diaria. Sí. Sí, gracias. Y ahí pasamos a la ciencia ficción. El término ciencia ficción técnicamente se inventó en 1920 por un editor de una revista que se llamaba Amazing Fantasy, se llamaba Hugo Herzneck. Irónicamente, el término ciencia ficción lo tuvo que adaptar de su primer término, que fue science fiction. O sea, es casi lo mismo, pero estaba pegado en algunas letras. Pero cuando lo empezó a usar, no se dio cuenta de que se dio los derechos de esa palabra. Entonces, al inventar la nueva revista de Amazing Fantasy, acuñó el término ciencia ficción, o sci-fi, science fiction. Se dice mucho de la ciencia ficción, que fue inventada desde 1800 o 1500. Incluso han dicho que las novelas de Homero, la Ilíada y la Odisea son parte de la ciencia ficción. Digo, un caballo de manera gigante, como la versión de los robots actuales. No había visto así. No. Incluso lo de Dédalo y de Ícaro, ¿sí se sabe la historia? Sí. Dédalo hizo un laberinto gigante donde encerraron a Minotauro, pero trabajaba para alguien más, entonces era como el diseñador de aquellos días.
trabajaba para alguien más, tiene sus proyectos propios. Y él le construyó a su hijo Ícaro unas alas de cera para poder escapar. Sí. Ícaro vuela demasiado alto cerca del sol, las alas de cera se queman. Bueno, pero realmente nunca se le acuñó un término al género hasta 1818, cuando Mary Shelley escribe Frankenstein. Esa también sí la conocen, ¿verdad? Sí. Famosísima. A partir de ahí ella tenía una como definición de protoficción. Y entonces, a partir de 1920, cuando nuestro amigo Hugo crea la revista, empieza a publicar más temas más relacionados con la ciencia de esos tiempos, era su ciencia actual. No estoy acostumbrado a los micrófonos, perdón. Entonces empecé a investigar sobre algunos de los elementos clásicos que debe tener un escritor. Leí opiniones o consejos de varios autores. El elemento más presente en todos siempre fue whisky, ron, pesadillas y un mal matrimonio. Cumplí con las tres. Y de a partir de ahí, bueno, ya vienen los de verdad, los elementos de verdad. Mucha lectura, tienen que estar leyendo todo el tiempo, o no tienen que, si les gusta, lo van a hacer de todas maneras. Agarrar todo lo que les rodea como un tipo de... se fue la palabra. Inspiración es la palabra. Todo lo que les rodea, edificios, personas, situaciones. Para en la calle se empiezan con ladrillo y les pueden sacar una historia. Esa es la idea. Saber escribir, tanto gramaticalmente como poder expresar una idea. Porque puedes ser la persona con la gramática perfecta, pero si no sabes desarrollar una idea, no sabes explicar algo, vas a confundir a tu lector y van a terminar tirando tu libro o algo así. Otro es tener sentido del humor, saber reírte de ti mismo, porque cuando empiezas a hacer esto, va a haber mucha gente que se aburre de ti, o te van a criticar, o te van a decir que no sirves para esto. No, bueno, sí, seguro. Tienes que aprender a reírte de ti, de la situación, y seguir adelante. Y entonces vas a cazar la idea. ¿Cómo cazas una idea? Lo que les acabo de comentar. Tienes que agarrar cualquier cosa que te rodee, lo que veas, lo que te inspire a hacer algo. Hace tiempo iba llegando yo de mi trabajo y ahí hicieron unos pozos en las esquinas para hacer una alcantarillado nuevo. El condenado pozo estaba abierto, era como 1 metro por 50 centímetros de área, pero la profundidad era menos de 2 metros. Y de ahí, porque era yo distraído, casi tropiezo, casi caigo, y seguimos. ¡Hey! Ahí está mi felicidad, ahí está mi felicidad, seguir vivo. Y se me ocurrió una idea de un fulano que empieza narrando flashazos de su vida, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Y termina diciendo que lo último que recuerda es que va caminando cerca de un pozo de esos y de repente solo escucha un ruido, siente un golpe en la cabeza y cae al pozo, se rompe la espalda y queda tirado. El ruido que escuchó fue un fulano pasando en una camioneta pegándole con un tubo en la cabeza. Entonces, esa fue la idea que se me ocurre a partir de que casi tropiezo con un pozo. La idea general es que puedan tener elementos, que vean todos los elementos que los rodean, puedan ayudarnos a crear. Otra característica para trabajar en esto es, bueno, al tomar mucho café es una excusa mía para seguir tomando mucho café, pero realmente es ponerte a trabajar. No importa cómo lo hagas al principio, si tú tienes muchas ganas de hacerlo, lo vas a hacer. Que salga mal la primera, la segunda, o la tercera, o la cuarta vez. El chiste es continuar, continuar, continuar.
Porque aparte de que lo que pueda extraerte de la vida diaria, también están las redes sociales, internet, Netflix, Facebook. Entonces tienes que tener tu tiempo para una cosa y tu tiempo para otra. Ya cuando casaste tu idea, ya cuando tienes una mínimo del concepto de lo que quieres crear, empiezas con tus personajes. Una vez me preguntaron si alguno de los personajes de mi libro estaba basado en mí. Y pues sí, creo que todos los personajes tienen una pizca tuya ahí, algo que le imprimes a tus personajes, al principal, al secundario. Agarras al moldeas, vas moldeando los personajes. Tenemos 4 tipos de personajes. El principal, que quieres que sea tu héroe, tu antihéroe, como se ha usado últimamente. Tenemos tu antagonista, los secundarios, y uno de los personajes principales es el ambiente, la ciudad, la escuela. Cuando creas cada personaje, lo importante es no solo decir fulano es malo porque se despertó a la cama y pisó un león con el pie descalzo. No, tienes que profundizar más. Tienes que ver sus demonios internos, tienes que ver sus traumas, sus características principales, físicas, emocionales. ¿Por qué él es así? ¿Por qué él es así? Incluso los de apoyo. ¿Alguien ha leído a Stephen King? Bueno, Stephen King, además de ser famoso por sus libros de terror, él humaniza el terror. Hace que sus personajes sean tan reales, tan humanos, que el terror original, el elemento sobrenatural, pasa a segundo plano. Y él se apoya mucho en sus personajes. Y eso es lo que hace más rico una historia, esas características. Y manejarlos en todos tus personajes hace tu historia todavía más profunda, más grande. Tu historia siempre va a tener 3 fases principales: inicio, contexto, conflicto y desenlace. Hubo un psicólogo, escritor, se llamó Joseph Campbell. ¿Te suena? Sí. Él hizo un estudio, tesis, libro, que se llamó El héroe de las 1000 caras. Él decía que toda historia, desde la prehistoria a la actualidad, siempre se basaba en la idea del héroe. Héroe, lo conoces, se desarrolla, tiene el conflicto con el villano, casi pierde ese conflicto y al final renace el héroe como el héroe que todos conocen. Básicamente esa es la estructura de una historia: inicio, final, inicio, desarrollo, final. Ahí es donde ustedes deben hacer magia con su historia. Bueno, ese es el cómic que publiqué del 2009 al 2016 para acabar un compilado. Y ahí apliqué lo poco que conocía al principio, lo apliqué ahí en ese libro. Es la historia de un superviviente en un mundo posapocalíptico. Se llamaba Abe y andaba ahí sorteando entre monstruos, personas caníbales, carroñeros, hormigas gigantes. Ahí fue donde empecé a ver las similitudes con varios de los ejemplos que acabo de poner. Y yo ni siquiera había leído a Campbell, por ejemplo, no tenía idea del tipo de historia que él había desarrollado con el héroe de las 1000 caras. Entonces, bueno, está chido, pero por causas de fuerza mayor con la editorial dejamos el proyecto de lado y ahí se está volviendo ahorita. ¿Me estoy yendo muy rápido? No. ¿Ya se murieron? Vamos por acá. Se creen. Ahorita una de las maravillas modernas
es que podemos autopublicarnos, ya sea con el Patreon, con Kickstarter, incluso con Facebook, hacen su página oficial, su webpage, ya tienen para autopublicarse. En mi caso, es lo que estaba haciendo un poquito con la novela con el cómic y con la novela que avanzó. Bueno, esa es mi novela. La titulé El Llamado. El proyecto lo empecé en el 2008. Quería hacer una novela gráfica, pero el tiempo, las responsabilidades, así pues, es casi imposible estar a la par. Entonces, lo que empezó con bocetitos rápidos, con trazos así feos y burdos, decidí explicarlos en cuentos cortitos, y después empecé a desarrollarlo con la novela. La novela fue tomando forma, fue como una bola de nieve que lanzas y se va haciendo grande, como las caricaturas. Entonces llegó un punto en el que ya estaba yo totalmente metido en ello. Trata sobre varios personajes en el estado de Chihuahua, son dos ciudades diferentes, como Torreón y Gómez, pero están separados por un peñón, un cerrito que tiene su historia medio macabra. No, habla, recio para que se escuche. Lo más difícil para publicar un cómic, lo que está hecho. Puedes conseguir una editorial, alguien que se atraiga a tu trabajo. En mi caso fue suerte porque yo publicaba en un blog, publicaba todo el tiempo en un blog. O sea, cualquier cosa que se me ocurriera la publicaba en un blog. Y el estudio me contactó a mí. ¿Sí? ¿Quieres trabajar? Y dije que no. No les conozco. Y como al mes me volvieron a decir, oye, pues mira, tengo este cómic, así piensa, estoy publicando estos títulos, piensa, ¿quieres trabajar conmigo? No. Entonces ya dije, bueno, pues no voy a perder absolutamente nada. Entonces empecé a trabajar en bocetos y le mandé al editor y salimos adelante. Como te digo, ahorita ya hay más ventajas porque tú mismo te puedes publicar en Facebook. Si quieres hacer una página en Facebook, en esta página, empiezas a subir ahí tu historia, te hacen plazos cortos, una por semana, 2 por semana, y ahí mismo te vas dando a conocer. Es lento el proceso, pero te puede ayudar. Si no está también el Patreon o el Kickstarter, que te basas prácticamente en la ayuda de las demás personas para poder publicar. Sí, muy bien. Por allá había otra pregunta. Grítele. Por ejemplo, mencionaba que para desarrollar una historia es importante lectura, pero por ejemplo, si conoces cómo desarrollar la historia, pero no utilizas referencias, o sea, no lees videos. Bueno, aquí la idea de que leas mucho es para que tú aprendas a expresarte más que nada, ¿sí? Es como... Sí, pues básicamente es para que sepas cómo expresar tu idea, no necesariamente para que copies algo, es para que aprendas tú a hablar, es no una guía como tal, pero sí es para que tú aprendas a expresar. Es más, ¿Qué puede hacer uno para no bloquearse cuando está escribiendo algo? Salte. No, de hecho sí, te puedes salir a caminar. Sales a caminar o te distraes en otra cosa, te pones a dibujar o estudiar, leer, te vas a hacer ejercicio, no sé. O sea, otra cosa que te distraiga totalmente, que quites eso de ahí y vamos a chequear otra cosa. Hemingway decía, escribe borracho, edita sobrio. Casi lo mismo.
escribes lo que tú quieres al momento. Si te bloqueas, te sales, te vas de cotorreo, te vas a la escuela a trabajar, lo que sea. Pero sigues con la idea, te sigues revoloteando en la cabeza. Entonces, de algún modo vas a encontrar la respuesta a lo que te tenga ahí bloqueado. Básicamente lo que puedes hacer. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿A la una, a las dos? ¿Cuál es tu proceso creativo? Mi proceso creativo es bien random. Puede ser cualquier cosa lo que detone. Una frase, una idea vaga, un perro cruzando la calle. Cualquier cosita me puede llamar la atención y entonces digo, ay, sé qué voy a hacer. Ahorita que venía para acá, ¿cómo voy a empezar la plática? Soy muy malo hablando de la gente, ya se acaban de dar cuenta. Puedo hablar con 3 personas al mismo tiempo, pero hasta ahí. Debería, ¿qué carajo voy a contar? Entonces, realmente entré al baño a respirar un poquito porque venía muy nervioso. Y a mí se me ocurrió la idea de la alarma. Espero que se haya gustado. Sí. Gracias. Yo quería verlo. Entonces, sí, mi proceso creativo es dejar que fluya. Te digo, trato de leer mucho. Leo alrededor de 3 libros al mes. En el camión, en la calle, cuando estoy esperando a mi hijo en la escuela. Improvisación también. ¿Alguien más? ¿No? Una, 2, porque me voy y no voy a regresar, ¿eh? Bueno, lo bueno es que nos dimos cuenta que la conferencia salió al baño. ¿Sí? Más que nada. Bueno, vamos a entregar el reconocimiento al conferencista George y un pequeño detalle de la universidad. Quiero darle las gracias por habernos compartido sus vivencias, sus inquietudes y su experiencia más que nada en este ámbito con la conferencia de la calle a la ciencia ficción. ¿Sí? Ok, gracias. Gracias.